y amigas de su programa Tiempo de Renovación. Agradecemos, como todos los días, su presencia de 5 a 6 de la tarde a través de los canales 22 y 52 de Teleimpacto. También este programa Tiempo de Renovación es transmitido o retransmitido de 1 a 2 de la madrugada para aquellos amigos que también desean ver este programa, nuestros comentarios que hacemos como todos los días. Hoy estaremos compartiendo con ustedes esta hora completa del programa. Misael María, quien les habla, y José Pantaleón. Gracias, muy buena tarde. Sí, Misael. Aquí tenemos nosotros dos, ya que hoy hay otra persona, Yesenia. Yesenia faltó en el día de hoy. Exactamente. Por temas raro propios de... falta. Sí, raro, muy raro. Muy raro, pero hoy faltó. Ya ustedes saben, de todas maneras. Lo importante es que no es por enfermedad ni cosas por el estilo. Así mismo, ella siempre está presente y atenta a todos ustedes. Sí. Bueno, hoy tenemos muchas informaciones, queremos compartir con ustedes informaciones tanto del ámbito nacional como del internacional. Sí. Tenemos temas que tienen que ver, bueno, una marcha que hubo en la Central Obrera, hoy que piden varias reivindicaciones. Sí. También tenemos que hablar un poquito otra vez el tapete, el tema de la reelección y lo que el documento que firmaron unos diputados afines al doctor Leonel Fernández, presidente del PLD, en el cual advierten sobre cualquier intento de reformar la Constitución para poner de nuevo la reelección. Bueno, ahí veremos lo que piensa, lo que ha dicho el propio presidente del PLD, lo que dicen unos cuantos diputados de él y lo que es la realidad actual también de esa situación. Y también ahorita tenemos que hablar un poquito de Venezuela en el ámbito internacional. La declaración de Mike Pence hoy en la ONU y lo que ayer se decidió en relación a la OEA también con el embajador o el representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Pues nada, bueno, pues, entonces como siempre vamos a empezar con los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, las efemérides. Sí, a ver qué tenemos. Bien, gracias Misael y muy buenas tardes a ustedes, amigos televidentes y amigas, por estar con nosotros nueva vez hoy, que es miércoles, 10 de abril del año 2019. Faltan 265 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, decimos que hoy día panamericano de la estadística. Estadística es una ciencia más parte de la matemática, que ha evolucionado mucho el mundo en lo científico, sobre todo en la cuestión de las predicciones. Claro. Las predicciones. La tecnología. La tecnología, sí. Que se basa en predicciones así mismo. Exactamente. En algoritmos, esas cosas. Exacto. Bueno, precisamente también algo estadístico hoy, que tiene que ver con estadística, porque con el agujero negro también un hecho histórico. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Sí, exactamente. Pues hoy felicitamos a todos a los que son... la estadística la estudian, hay personas que estudian estadística pura. Sí. Y hay otros que estudian para hacer encuestas. Sí. Y esas cosas. Son ramas. Sí, que son... la propia contabilidad también. Exactamente, pero sobre todo los estadísticos, porque especialmente la estadística ha venido a evolucionar la cuestión de las predicciones electorales y la cuestión de carácter sociales y políticas. Sobre todo ayuda muchísimo a la sociología. En las investigaciones. Bien, también entonces hoy, en un día como hoy, pero en el año 1956, mediante su nota número 431, la Embajada de Estados Unidos en el país informa al gobierno dominicano a través de la Secretaría de Relaciones y Cultos la aceptación del presidente de su nación del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio entre ambas naciones. Entonces, en el 2005, el expresidente Hipólito Mejía califica como un show de persecución política contra el PRD las acusaciones de ese funcionario de su gobierno por la compra y distribución de invernaderos y vehículos para transporte público con el Plan Renove. En 1919 es asesinado el líder reformador agrarista mexicano Emiliano Zapata en una emboscada organizada por el coronel Jesús Guajardo en la ciudad mexicana de Morales.
Fíjate, yo no sabía bien que Zapata era un líder agrario. Originalmente, además de revolucionario, sí, era un líder agrario. Sí. En 2003 se produce el saqueo del Museo Nacional de Bagdad en el curso de la Segunda Guerra del Golfo Pérsico. Eso fue un crimen histórico, porque en ese museo era donde estaban las cosas más importantes de la época inclusive de Jesucristo. Sí. En 1909 es asesinado el líder reformador, Margarita Zapata, ¿verdad? 1988 los partidos norirlandeses llegan a un acuerdo de paz para el Ulster, que pone fin a 30 años de violencia. En el 2010 muere en un accidente aéreo el presidente de Polonia, Lech Kaczynski, junto a su esposa, el presidente del Banco Central y el jefe de las Fuerzas Armadas, entre otros funcionarios. Y con este último hecho que ayer fue de noticia, damos por terminadas las efemérides. Las efemérides, sí, definitivamente. Exactamente. Muy interesante, como siempre. Sí, exactamente. O sea, efemérides. Hoy ya también, como aunque ahorita vamos a poner las imágenes, sí, ya lo tiene por ahí, pero hay que decir que hoy es también, pues, sería un día histórico para la humanidad, que se reconoce, por primera vez se pueden ver imágenes, fotografías de lo que era, nada más existía en el imaginario de los grandes científicos, sí, entre ellos Albert Einstein, que fue uno de los más... lo primero que anunció, sí, que existían, aunque nunca pudo verlo. Sí. Y la humanidad hasta el día de hoy que este 10 de abril, ya pudieron verse imágenes de lo que es un agujero negro. Ahorita vamos a ver y un video que tiene Alex por allá, pero ya es un día histórico el día de hoy. Pero Misael, realmente eso pone a pensar la gente en creer que existían cosas que no se ven. Así mismo es. Muchas cosas no se ven en el imaginario el nivel de abstracción, sí, que enorme, tenía, el nivel de poder, irse más allá, que tenía Albert Einstein, también Stephen Hawking, que posteriormente ya pudo estudiar más profundidad también la parte de Einstein la planteó en aquella oportunidad en la ley general de la relatividad, ahí en el año 1917, y ya sí decía que existe una enorme concentración de energía en un punto muy pequeño, que era tan concentrada ese punto de energía que ni siquiera podía o dejaba escapar la luz. A eso le llamaron los agujeros negros. Entonces ya hoy podemos ver la humanidad, realmente es un hecho histórico para todos nosotros. Sí, realmente. Saber que realmente está se ahí confirma la existencia de está a 53 millones de años luz. Ya usted sabe. Bien. Entonces, bueno, es cierto, vamos a comentar sobre eso ahorita también, porque vamos a presentar algunas de las imágenes. Sí. Bueno, nada, hoy los obreros entonces hicieron una gran demostración de fuerza, una demostración también organizativa. Definitivamente hace mucho que los obreros no se movilizaban en el país. Las grandes concentraciones obreras, por ejemplo, en los años 60, 70 y también en los años 80. Incluso ya cuando en los años 80 me acuerdo yo recuerdo que el Partido de la Liberación Dominicana, la parte obrera, había salido se había dividido la CGT, la Central General de Trabajadores, y se creó la CGTM, la Central General de Trabajadores Mayoritarios. Y posteriormente un grupo de dirigentes sindicales, entre ellos Nelson Marmolejo, entre otros, crearon la Central de Trabajadores Mayoritaria, la CTM, en el cual después el profesor Juan Bosch logró finalmente que se unieran todas las centrales sindicales en lo que hoy todavía es el Consejo Nacional, el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, que ahí está, que lo dirige actualmente Pepe Abreu. Sí. Que creo que de los pocos, de los pocos serios que han mantenido, no se dice nunca que de él, sino siempre
las mismas condiciones de lucha en relación a las reivindicaciones obreras. Sí. Y hoy tenían algo que decir los obreros. Sí, naturalmente. Y te digo que es importante que los obreros, que son aquellos que mueven las máquinas para poner a producir mercancía que luego se convierte en la riqueza de los pueblos, en verdad son más que importantes en el proceso de la producción y de la creación de riqueza en un país. Por consiguiente, su participación en las actividades y su manera de su participación, especialmente para reclamar, en este caso que lo están haciendo, una reivindicación que se trata que desde mucho tiempo atrás, en que ellos vienen recibiendo lo que se llama la cesantía. La cesantía. Y la cesantía es una conquista, y esa conquista debe mantenerse, porque en verdad muchas veces uno no entiende cómo los patronos en las reuniones decidieron solicitar la rebaja, disminuir o desaparecer la cesantía, cuando eso es una conquista de muchísimo tiempo, inclusive del Código de Trabajo de Trujillo. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, mira esto, un movimiento obrero que estaba en una situación de... Y lo que alegan los empresarios es que eso es una carga financiera muy grande. Eso tendría, porque eso es lo que alegan de esa parte. Entonces, plantean la eliminación o la creación de una especie de instituto de riesgo, que sería primero evaluar, una comisión, me imagino yo, que evaluaría, ver las condiciones y posteriormente podría dar una resolución de que sí, a ese le pertenece. Cuando en la actualidad la cesantía es ipso facto, es decir, en el acto. Si el patrón cesa las funciones de uno de sus trabajadores, inmediatamente tiene que darle sus cesantías laborales. Exactamente. Y los obreros tienen razón a no querer la cuestión de institutos, porque fíjate bien, aquí hay institutos y hay cosas como la que dirige Néstor Marmolejo. La CISARRIL. Y la de Néstor Marmolejo, que la dirige ella, que se trata de la cuestión del seguro. Sí, entonces ocurre que ahora mismo hay muchísimas personas que pueden cobrar el seguro de sus familiares y están ahí y nadie sabe, ni nadie llega, ni nadie le informa. Y hay un listado enorme, porque ocurre que los institutos, los que están muchas veces dirigiéndolo, no ponen en práctica las cosas como deben ser, porque nadie tiene que reclamar algo que le pertenece por ley. Así es. Y eso parece que es el miedo que le tienen los obreros. Realmente parece que hay un temor, como usted dice, un temor justificado. Justificado, decían ellos que hay poca información también. Y definitivamente donde hay poca información, casi siempre lo que sucede es que viene la especulación. Es importante mantener informado las instituciones que de alguna manera, que en este caso, en este gobierno y precisamente un Estado social de derecho, y sobre todo lo que quiere llegar a plantear, lo que ha planteado el propio presidente de la República, de lograr un estado de bienestar, y ese estado de bienestar generalizado, nadie puede quedarse fuera, y mucho menos aquellos que son los creadores de la riqueza. Y planteando precisamente y basado en esa filosofía del propio presidente, que lo ha manifestado en un sinnúmero de ocasiones. En una oportunidad decía él que todos los funcionarios de gobierno y todo lo que hacen algún tipo de políticas públicas deben poner en el centro de las políticas públicas al ser humano. Entonces, en este caso, el hombre no puede actuar para la economía, sino debe ser invertida. La economía debe estar y actuar en función del bienestar y del servicio del ser humano. Entonces, en este caso es importantísimo, aunque ya lo ha reiterado el propio ministro de Trabajo, que no tienen, que no le quepa duda, decía él en una oportunidad, a los obreros de que el gobierno va siempre a actuar en compromiso con
en compromisar y en compromiso con la palabra y con el trabajo realizado a favor de los pobres y de los trabajadores. Correcto. Sí, como en efecto que debe ser, porque el Estado lo que se convierte es un mediador, entre el mercado, los empresarios y los trabajadores, que no tienen quien los defienda, más que el propio Estado, ¿no? Sí. Mira, Misael, entonces, pasando a otra cosa, ¿sabe que encontraron los cadáveres? Y lo identificaron en así, que corresponden a los 2 turistas norteamericanos que estaban de vacaciones aquí, que llegaron en marzo, del 20 de marzo al 27 de marzo. Sí. Entonces, realmente es lamentable, terrible el asunto. Está investigando, ¿no? Exactamente, está investigando y van dando parte poco a poco, las investigaciones van arrojando luz sobre el asunto. Sí. Hasta la fecha parece que va dirigida a que es posible que ellos tuvieron un accidente. Pueden haber sufrido un accidente. Un accidente a la altura del kilómetro 19, ¿no? Sí, de las Américas. De las Américas. Y lo que no aparece todavía es el vehículo donde cayó, que dicen los pescadores que en verdad cayó un vehículo. Sí, ahora, cuando traigan el vehículo se sabrá si en verdad fue un accidente, y por la historia de ese lugar, de ese lugar, de que ahí han habido muchos accidentes muy parecidos, que vehículos que se deslizan, que se deslizan y que pierden la persona estabilidad. el control, la estabilidad. Dicen que hay una corriente de... Bueno, siempre llueve ahí. Por ahí siempre llueve. Es increíble. Y entonces no hay tampoco una valla que pueda, detener el vehículo. Puede ser que por lo menos minorar un poquito la caída o el choque. Si no, se va directamente a caer en el mar, arrecifes. A los arrecifes. Y entonces ese es un lugar por donde se transita mucho, que se ha hablado muchísimo, porque hay una parte en que sí tiene una barandilla que impide la caída del vehículo al mar, pero hay otra parte muy grande después, precisamente del destacamento de la policía, que no tiene. Entonces, parece que las investigaciones que están dirigiéndose hacia ahí, bueno, todavía tienen que profundizar, varias preguntas que se hace la gente, de cómo apareció uno a 17 kilómetros uno de otro. Apareció casi no, porque según lo que ha presentado la policía, el informe que ha hasta ahora dado, ha suministrado a la opinión pública, es de que la joven que viajaba con su esposo en el vehículo salió, parece, disparada, y cayó en el pavimento, cayó en las inmediaciones de los arrecifes y fue llevada al Darío Contreras, donde posteriormente, 4 días después, según dicen, falleció. No así corrió la suerte el conductor, o que se supone que haya conocido, que cayó al agua y parece que las corrientes la arrastraron hasta las inmediaciones de lo que es el puerto de Sanssouci, donde el cuerpo fue avistado, ya en estado de descomposición, claro, porque fue hace unos días, y fue 7 u 8 días después de ocurrir el accidente. Entonces, lo que sí hay que ver el vehículo, si efectivamente si vieron, o si existe algún tipo de indicio de pelea, o que hubo algún tipo de problema, y después hicieron que el vehículo cayera al agua. Pero ya eso será investigar. Es importante también conocer cuándo fue, con quién andaba, si había una tercera persona porque no se sabe. Se dice quizás había otra persona mandando el vehículo, o si el vehículo fue alquilado, porque la policía dice que fue alquilado y que era un Kia, inclusive la marca y toda esa cosa. Pero vamos a ver, ojalá haya sido un accidente lamentable, muy lamentable, porque son seres humanos y especialmente que vienen a disfrutar a un país que le ofrece
no solamente garantías, sino también todas las facilidades para que se diviertan. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, muy lamentable. Sí, como no, mira, Misael, sí. Hoy vamos a tener que hablar un poco de política. Sí, porque el tribunal constitucional, ¿verdad? Sí. El anuncio del partido... el Tribunal Superior Electoral primero. Sí. Primero, exactamente. Sí. PRD, de que recurrirá en revisión constitucional la sentencia del Tribunal Superior Electoral que anuló la convención celebrada por ese partido en el 2017. Los jueces del Tribunal Constitucional tendrán que conocer nuevamente el conflicto interno en ese partido. Ya tú sabes. Pero además, sin embargo, el Tribunal Constitucional determina que la sentencia fue apegada al criterio que adoptó cuando decidió el expediente por primera vez. Eso dice el Tribunal Constitucional. Y se le devolvió para que lo conozca de nuevo. Entonces, si el tribunal... Entonces, si el tribunal electoral, si fue devuelto el tribunal, se le devolvió otra vez el expediente al Tribunal Superior Electoral para que lo conociera de nuevo. O que rectificara la decisión que había tomado. Entonces, parece que eso fue lo que hizo. Que ratificó la decisión. Pero definitivamente me imagino yo que, pero de todas maneras, no sé, aunque ya se va a apelar en esa decisión, porque ahora uno se pregunta si ese partido, si se llega a este nivel, ¿en qué condiciones quedarán? No tienen posibilidad de aquí al 30 de junio entonces de presentar candidaturas, porque tendrían que 30 de junio, 20 y tanto de junio, ¿no? Que es la fecha límite para la entrega de Pero entonces vuelve el tribunal, si vuelve lo recibe, el Tribunal Constitucional, vuelve lo recibe, que puede... ratificar nueva vez, claro. Ajá, nueva vez, tendría entonces el Tribunal Constitucional... Pero las decisiones del Tribunal Constitucional no son inapelables en ese sentido. Son inapelables, sí. Pero puede volverse a revisión, porque él se lo devolvió para que lo revisara y ver si estaba en consonancia con la decisión que ya habían tomado en el 2017. Exactamente. Entonces ocurre que si ellos creen que no se cumplió otra vez con lo que ellos dijeron que revisaran y lo devolvieron a la cosa, entonces ahora tendrá que decidir el Tribunal Constitucional. Ahora uno se pregunta, sí, pero ¿en qué fortalece, para empezar, la decisión al PRD? Porque realmente el PRD tiene en la actualidad está estable, un partido que ha podido ir estabilizando su condición y sus estructuras internas, han ido creando cierta estabilidad, amén de las situaciones que puedan presentarse, tanto con Guido como una parte disidente en eso, y ha mantenido esa estabilidad como partido. Ahora vuelve ese partido a estar muy inestable, o inestable en una condición de inseguridad, una condición también de inestabilidad en el sentido de sus dirigencias y de quién dirige o qué dirige ese partido, y mantenerlo en ascuas hasta incluso esperar hasta que se decida sobre eso. Me imagino entonces que la Junta Central Electoral, los tiempos también tendrían que... Ahora con relación a la ley de partido. Exactamente, porque si todavía hay decisiones tomadas por los tribunales superior electoral sobre la base de los partidos políticos, de organización de sus estructuras, organización de sus convenciones, no pueden convencionar, no pueden incluso adaptar ni siquiera sus estatutos a la nueva ley. Ahora te voy a decir algo, es que en los partidos, cuando aparecen esos grupos internos sin visión de la política y que se creen que, como pequeños burgueses que son, que lo que ellos dicen y lo que les favorece a ellos es lo que debe ir, la verdad, los partidos tienden a pasar lo que está pasando. Claro. Porque antes de ir al Tribunal Constitucional, tanto una parte, debían sentarse a averiguar qué es lo que está pasando, cómo es, qué fue lo que realmente se violó. No, al Tribunal Constitucional. No importa y ni siquiera, y es como le digo, tienen unas posiciones tan radicales, por ejemplo, en el caso, que ni siquiera pueden sentarse internamente entre ellas para decir, bueno, vamos a posponer estas discusiones. Ya que va a hacer daño al partido exactamente, entero. Ya que el partido
se puede dañar, destruir, y vamos a sufrir todo, vamos a dañarnos. Entonces, precisamente hay personas y grupos internos de los partidos que con tal de quedarse que el otro se quede ciego, se tuerto, se sacan los ojos. Sí. Eso es así. Eso no puede seguir siendo precisamente basado en esas actitudes pequeñas burguesas, que terminan en eso. Y en un momento dado incluso lo hacen desaparecer como partido. Como partido, bueno, fíjate bien, ese partido en verdad, yo creo que la tabla de salvación ha sido estar aliado al PLD, que le ha permitido dividirse, o sea, participar en el gobierno. Y esa participación del gobierno le ha dado un cierto brío, ciertas facilidades para poner a trabajar y poder resolver las cosas y hacer funciones públicas y ejerciones públicas. O incluso el propio presidente, la propia posición que tiene, la posición como canciller ha mejorado incluso su percepción, la percepción que tenía la gente de él. De él, correcto. Sí, es decir, que ¿para qué dañarlo actualmente? Bueno, esa es la situación. Ahora, ojalá esta situación que está viviendo nuevamente el PRD pueda traer luz a lo que en los otros partidos está pasando, como que el propio PLD, es lo que digo, el PRM, todo está no pasando. hay instituciones actualmente van a tener ahorita que decir que los partidos se sustituyan. Bueno, eso es lo que quiere mucha gente. Parece que... Por ejemplo, mira, ahora mismo, el caso del proyecto de reforma constitucional, o sea, la reforma de la Constitución. ¿Usted quiere? Vamos a la pausa, sí, mejor. Sí, bueno, vamos a la pausa y vamos a entrar precisamente con otra parte, otro partido político, que es el PLD. Vamos a entrar un y así hablar un poquito del tema de la reforma constitucional. Bien. Regresamos. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad
en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Bueno, aquí estamos de vuelta ya, señores, después de algunos anuncios. Y tenemos, como habíamos dicho antes de irnos a la pausa, que el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido, precisamente ha venido discutiendo cada cierto tiempo y ahora a la vez con mayor intensidad los temas que tienen, que son importantes porque son sumamente importantes. No hay temas que no deba discutirse, y más cuando se trata precisamente de que impacte de manera positiva o negativa a la población dominicana, y en este caso al pueblo dominicano y a su partido mayoritario, que es el PLD. Y hoy, en el día de ayer, el presidente del PLD, el doctor y expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, se reunió con unos 42 personas, entre ellas 35, según el comunicado de ellos, 35 diputados y unos tantos senadores, y en el cual estos legisladores PLDistas le entregaban un documento al presidente del partido, en el cual decían que primero advertían de cualquier intento de proponer o sugerir o de someter ante la Cámara de Diputados o Senadores la posible reforma constitucional que permita la repostulación del presidente Danilo Medina. Además también les advierten de que ellos no van a permitir que eso suceda. También el propio documento hablaba, que después fue refrendado y respaldado también por el presidente del PLD, de que una posible segunda repostulación del presidente de la República y compañero de ellos, Danilo Medina, sería el inicio de una tiranía y pondría en peligro la propia democracia dominicana. Hasta ahí dice el presidente Leonel Fernández. Sí, bueno, pues mira, una cuestión. Me parece que lo más saludable sobre el problema de la Constitución de la República y las reformas o no de ella sería decirle al pueblo la verdad de su consecuencia y si se puede reformar o no. La verdad es que sí se puede reformar la Constitución. Esa es la verdad. Es más, la única forma que la Constitución dice que no debe reformarse es si es para cambiar el tipo de gobierno. El tipo de gobierno. Ahí ya no se puede hacer reforma. Pero la misma Constitución dice cómo debe reformarse. Sí. Dice que para reformar la Constitución se requiere un quórum de 96 diputados. Y actualmente hay 190 diputados. Sí. Eso es en los diputados. Y en el Senado se necesita un quórum de 17 de los 32 legisladores. Bien, entonces, la cuestión es, ¿puede la Constitución o reformarse o no? Sí, se puede reformar. ¿Es eso un delito? ¿Pone eso al borde al país, al borde de una guerra, al borde de una cosa? No necesariamente. ¿Cuándo pondría al borde de una guerra o al borde de una situación de calamidad? Cuando un país como el nuestro, que lucha diariamente por conquista de caracteres sociales, entonces se le pone a luchar por una cuestión de carácter político. En este caso, la lucha por la reforma o no de la Constitución es una lucha de carácter político. Claro. ¿Qué hace la lucha de carácter político? ¿Cuáles son los beneficios que traen? Bueno, nunca los beneficios que traen la lucha de carácter político son para beneficiar al pueblo entero. No lo es. ¿Por qué? Porque el pueblo
dominicano, que no es un pueblo altamente desarrollado, no tiene todas las necesidades cubiertas, la lucha que diariamente lleva es la lucha de carácter social. Y esa lucha de carácter social sí se lleva a efecto si se trata de ver que se pueda levantar, satisfacer la necesidad del pueblo dominicano. Eso es lo que este pueblo quiere, realmente. Entonces, decirle al pueblo la verdad, así es, la verdad, que trae problemas a la democracia. Bueno, ¿qué es la democracia? Sí. Si la democracia, hay democracia donde hay libertades plenas. Y en este país lo existe. Y en este país hay libertades plenas. Hay democracia cuando hay educación para los pueblos, el pueblo. Y aquí eso está ocurriendo. Cuando hay seguridad, cuando hay no hay persecución política, hay libertad de prensa, libertad de tránsito y sobre todo, se respetan los derechos humanos. Eso, la democracia se manifiesta en ese tipo de actividad, en ese tipo de beneficios. No, de reivindicaciones muchas veces históricas del pueblo dominicano. Que en 20 años de gobierno del PLD, con 500 años de historia de este gobierno, este país, nunca había sucedido algo parecido. El nivel de inclusión social que ha experimentado este pueblo. Entonces, Misael, por ejemplo, Juan Bosch escribió una carta antes de Trujillo tomar la presidencia, donde decía que se perfilaba una dictadura. Sí. Y esa dictadura fue, pero que él determinó las condiciones en que iba a llegar esa dictadura. Llegó Trujillo, bueno, traicionando a su compadre y a quienes lo llevaron como llegó a la presidencia matando y destruyendo la oposición que había, y no destruyéndola de que por problemas de carácter legal, no, fusilando y persiguiendo a quienes... Y con el respaldo también del gobierno extranjero. El respaldo del gobierno extranjero. Luego que llega no solamente eso, sino que mata a sus opositores. Claro. Y todo eso, y se desata una persecución enorme, inclusive antes de ser electo a la presidencia en el 1930. Y Juan Bosch incluso lo explica en varios libros, muy detallado, incluso cuáles fueron las condiciones históricas que se dieron y por qué juzgar a Trujillo. Había que juzgarlo no solamente como persona, como individuo, sino como el representante precisamente de una clase social en el país que no había podido desarrollarse, en ese caso la burguesía, y que que se representaba en su persona. Y a Trujillo le tocó el prontuario histórico de ser él el ejecutor en su persona de ese capitalismo que no existía todavía en el país. Y que fue él en su persona que sustituyó esa clase social en él. Entonces, se podía visualizar que iba a haber una dictadura, pero ya daba connotaciones. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir, si aquí hubiesen habido presos políticos en este momento, presos políticos quiere decir que están en desacuerdo con el gobierno, que el gobierno lo persigue y lo mete preso. Que salen miles de gente huyendo de la represión. Entonces, otra vez, si aquí hubieran exiliado políticos, si aquí se persiguiera las agrupaciones individuales o grupales. O grupales. Si aquí hubiera dificultad para las reuniones, si aquí se persiguiera los comunicadores, la comunicación, o sea, o a los grupos económicos porque no piensen igual. Porque no piensen igual, se destruyeran. Si aquí persiguieran, por ejemplo, se prohibiera el libre tránsito. O sea, son todas unas cantidades de actividades que hace y que ejerce el hombre libre y que en una dictadura son totalmente prohibidas.
¿cómo se le puede decir al pueblo dominicano que en este momento no tiene ningún indicio de que aquí puede haber una dictadura? No se puede decirle al pueblo dominicano que si ocurre una reforma constitucional va a haber una dictadura. ¿Qué pasa si ocurre una reforma constitucional? Y que por una ¿Y cómo caso sería? a lo otro. ¿Y cómo Sí. sería, por ejemplo, si se somete a una reforma, digamos que en el Senado, por una de las cámaras que según plantea la misma Constitución, se puede, por cualquiera de ellas, puede presentarse? En una puede Y digamos que esos senadores y esos diputados, Sí. que son los llamados constitucionalmente y tienen la potestad y la obligación, o pueden hacer la reforma, porque están dentro de sus Sí. límites y de lo que se plantea. ¿Cómo eso no sería cómo sería? De manera Legal. democrática y legal, Que, o sea, sin violar la no, propia Constitución. que eso Entonces, está la dentro Constitución de la democracia. y la Constitución lo prevé. Dentro de y la prevé las democracia, formas, hacerlo. cómo puede hacerse. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si ocurre eso y el PLD, que está en el momento, en la situación, va y reforma la Constitución y el presidente de la República actual, Danilo Medina, es rehabilitado, ¿qué pasa después? Que viene simplemente, no es que viene una dictadura, no. Entonces, Leonel Fernández, buen candidato, con todas las condiciones para ser un candidato del PLD, y Danilo Medina irían entonces a una convención interna a medir su popularidad, y partiendo de esa condición interna, entonces saldría uno de los dos, como ha ocurrido otras veces, dentro de ese propio partido, como candidato a la presidencia. Entonces, eso está dentro de la democracia. No se le puede decir al pueblo que eso se debe evitar, que toda aquella persona que haga esto o aquello con relación a la Constitución puede haber una dictadura. No es así. Sí. Al pueblo no se le mete miedo, al pueblo se le dice la verdad. Ahora, que la verdad no favorezca, ya eso es otra cosa. Pero si hay que ir a lo interno, a una condición o a una situación de contienda interna en una contienda, sí. Pues que se Que vaya. realmente, mire, yo le digo a usted, entonces, no hay razón no para hay razón al pueblo ni esos tantas, temores, tantas cosas. ni crear también cuando no existen siempre muchos argumentos sólidos, válidos, siempre se recurre al temor y al miedo para los pueblos o contra los pueblos, porque ya no hay argumentos muy creíbles y válidos. Siempre dicen, no, va a suceder esto, va a entrar el mal, viene una dictadura, viene esto. Ahora, dictadura realmente sería cuando, si las minorías se imponen a las mayorías, porque eso pasa también. Las dictaduras son los gobiernos de la tiranía de los pocos en contra de los muchos o de las mayorías. En este caso, por ejemplo, el PLD tiene 106 diputados en la Cámara de Diputados y se reunieron 35 con presidente del partido. Tienen y otros, es decir, son la tercera parte de la fuerza parlamentaria del PLD, 35 diputados. De tantos senadores, 27 apoyan una reforma, 2 o 3. Entonces, si vemos, lo que tendríamos entonces, que 42 personas se imponen a 170 y tantos legisladores. Y no puede ser así. La democracia, eso sí no es democracia, donde una minoría quiere imponérsele a una mayoría. Bueno, pero entonces, en este caso, si se somete y como se plantea, que es la 2/3 parte en un momento dado, que puede de 190 diputados, 96, y de esos 96 diputados, que es el quórum mínimo, 2/3 parte de eso, que son 64, votan. Sí. Y pasa, eso no es correcto. Eso se dio de manera de tipo legal. Lo mismo que si no pasa, también hay que aceptar. Correcto, exactamente. Entonces, pero la cuestión es, mira, Malo es cuando la minoría quiere imponerse sí, a las mayorías. A Juan Bosch le invitaron a que fuera a Cuba.
pero ocurre que el pueblo quería saber si Camaño estaba en Cuba o no. Y en ese momento se decían que estaba en Cuba. Entonces, Juan Bosch le dijo antes de la invitación que le mandaron, dice, yo voy, si me autorizan a que yo deba decirle al pueblo cuando llegue, ¿dónde está? Si Camaño está allá, no. sí o no. Bien, entonces, como no le permitieron, no se lo autorizaron, no fue. ¿Y por qué usted dice eso? Porque yo no le voy a mentir al pueblo dominicano. Entonces, no es posible, no se le debe decir al pueblo, ni llevar al pueblo dominicano a tener temores de que puede ocurrir una catástrofe, de que la democracia está en peligro, que hay una dictadura. Señores, lo que es una dictadura, yo que la viví un tiempo, nosotros sí sabíamos, y eso que está ahí en la historia es la verdad. Una dictadura es un régimen de gobierno que no permite las libertades. Entonces, si las libertades que hay no indican en ningún momento que aquí puede haber una dictadura, entonces no hay que decirle eso al pueblo dominicano, porque que lo dice no está realmente diciendo la verdad. Y al pueblo dominicano, a los pueblos, no se le miente. Hay que decirle la verdad como es. Sí, la Constitución puede reformarse, pero de esta manera. De tal manera. Tal y como estamos diciendo aquí. Así es, ojalá puedan. Ya el PLD está ahora para el 27 de abril, tiene convocado al Comité Central del PLD. Ahí se pondrán ya, se someterán unos cuantos de los acuerdos logrados en la reunión última del Comité Político. Por ejemplo, mira lo que dice Merán. Dice que es un aberrante despropósito que pudiera degenerar en el inicio de una nueva dictadura. Merán advirtió que denunciarían a cualquier legislador que a través de mecanismos ilegítimos o maniobras fraudulentas apoye con su voto una reforma constitucional que atentaría contra la democracia. Un legislador de su partido, hermano, también. No, de cualquier legislador. Entonces, va a ver cuál es el mecanismo ilegítimo. Si usted quiere votar por esto, usted en la democracia le permite hacerlo. Como un legislador va a decirle a su compañero, yo te voy a vigilar para ver si por quién es que tú vas a votar y qué tú vas a hacer ilegítimo. No es ilegítimo, porque ese es un legislador. Ilegítimo es tú forzarlo a que no haga lo que él quiere hacer. Lo que su conciencia le diga. Bien, yo creo que vamos a tener... No, ya está aquí diciendo que ya vamos a ir con esa parte, ya sería cuestión de mañana. Ajá, vamos a ver la otra parte de lo internacional, porque nos extendimos mucho así mismo es, pero nada. Bien, así es que, señores y señoras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pasen feliz resto de la tarde. Feliz resto de la tarde. Y viene Fermín aquí. Viene Fermín. Al final de la tarde. Sí. Señora, hasta mañana. Y gracias.